Muy buenas tardes a todos. Sed muy bienvenidos a esta primera sesión del curso de apreciación musical que tenemos en realidad ya por segundo año, puesto que en la primera sesión empezamos también con nuestro invitado de hoy, Raúl Zambrano. Muchas gracias, Raúl, una vez más por tu interés, tu presencia. Y empezamos con él, como probablemente algunas personas que estén entre el público pues ya lo sepan por haber asistido. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un asunto muy distinto, pero la idea de fondo sigue siendo la misma, nos va a acompañar durante estas sesiones sucesivas. Se trata de apreciación musical y la intención y el sentido de todo esto es simplemente intentar trabajar, digamos, en nuestra noción de la escucha musical, de forma que podamos enriquecerla con una serie de elementos que probablemente no sospechamos que tenemos a disposición si esta escucha está, pues digamos, modelada por los criterios habituales, ¿no? Que probablemente, digamos, no cubren todas las potencialidades, ¿no? de una determinada escucha, ¿no? Como sabéis, el curso o este ciclo se centra en las músicas de tradición escrita de los países de habla española y vamos a ir de una manera un tanto rapsódica, por decirlo en términos musicales, cubriendo aspectos que nos parezcan precisamente ilustrativos en el sentido de lo expuesto, es decir, que aporten a nuestra escucha musical, a nuestra experiencia de la escucha musical, elementos nuevos. Esto puede venir por muchas vías, evidentemente, ¿no? Pero pues vamos a intentar, sin ánimo de ser exhaustivos, porque ese ánimo en este caso es simplemente equivalente a una especie de pedantería imposible, ¿no? Pero vamos a intentar cubrir elementos que podamos retener después en la escucha ulterior como algo obvio. Esto es una cosa que hay lugares donde hay más tradición, otros hay menos tradición, pero en nuestro caso yo creo que la primera experiencia que tuvimos ya yo creo que ilustró elementos de lo que puede llegar a ser el seguimiento, ¿no? de un ciclo como este, porque la exposición de Raúl, del maestro Zambrano, pues nos abrió los ojos a una serie de peculiaridades que no solamente eran historicistas, sino que tenían que ver pues, con el sentido último del hecho musical. Él lo enfatizó de una manera que a mí y supongo que a todos los que estuvieron se les quedaría bien grabado, ¿no? Que es esa noción de empatía, digamos. Generalmente uno rehúye las definiciones últimas porque son muy comprometedoras, ¿no? Pero ahí había todo un manifiesto al que yo desde luego me adhiero y bueno, con esas claves y en la manera en la que se articulaban en concreto en una partitura y cómo permitían ver dentro de ella, por así decirlo, más allá y más dentro de ella, pues esa era una de las cosas que podía prometer una sesión como esta, ¿no? Hoy vamos a ir a un tema y a un asunto y a una, en fin, y a una estética y a unas condiciones de escucha y una idea misma de la música muy, muy distinta, no solo por cuestiones abstractas, digamos, de teoría de la música, sino por el sentido último de esta en tanto que función, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de una música de capilla, una música religiosa, que evidentemente engloba un universo de comprensión y de sensibilidad completamente específicas. Yo no voy a extenderme mucho más. Quería estar seguro de que todos habéis tenido los detalles, digamos, básicos de nuestro invitado de hoy.
repasaré quizá alguno de ellos para aquel que no los tenga tan frescos, digamos, ¿no? Y es que Raúl es una persona de una formación musical muy compleja y diríamos no solamente musical, sino evidentemente la formación musical, digamos, parece ser el subconjunto de algo más penetrante, ¿no? Que diríamos en términos clásicos de una formación humanística, ¿no? En la que el lado o el capítulo musical entra como algo perfectamente armónico en esa totalidad, ¿no? En ese ideal superior, ¿no? Pero atendiendo a lo específicamente musical, pues bueno, pues os diré que Raúl, que por supuesto es un guitarrista de un gran mérito técnico y estético en fin, no sé ni quiero exacerbarme en el encomio, pero es un extraordinario guitarrista. Yo lo he podido conocer en vivo, casi anecdóticamente, por una interpretación que realizó en homenaje a Tomás Segovia hace unos años, aquí mismo en Bruselas, pero en la obra grabada pues tenéis de todo, ¿no? Por ejemplo, un Bach extraordinario y sin duda alguna la música de Ponce, ¿no? Como guitarrista ha sido fundador del cuarteto de guitarras Manuel Ponce allá en el año 94 y lo dirigió a partir del año 2002. Ha trabajado con todo tipo de ensembles como el Cuarteto Gong, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en fin, el etcétera, da como para perder la vida en ello, ¿no? Y ha colaborado con pues, muy grandes músicos, Gordon Campbell, Lior Madal, Arkadis Leinlut, en fin, igual, aquí podemos reiterarnos hasta el cansancio, ¿no? Pero otra cosa que también me gusta decir es que le han dedicado obras como Juan Trigos, ¿no? Herbert Vázquez, Eduardo Angulo, Emilio Watt, más, ¿no? Ha hecho la obra integral de Manuel Ponce para guitarra, en fin, él mismo es autor de una extraordinaria, vamos a ver, la otra vez no, yo creo que no lo saqué, pero esta vez la quiero, esto es la edición del Colegio de México, después había otra de Turner, pero es la música, es de la colección Historia Mínima, en este caso es la Historia Mínima de la música en Occidente, ¿no? En fin, también ha sido crítico y editor de música de Ponce y otros. Y bueno, pues nos ha propuesto este maravilloso programa centrado en unos años mágicos, ¿no? Que son los que van de 1606 a 1678, en otro lugar mágico como los que hayan entrado aquí por la visión de la imagen que el propio Raúl seleccionó para la ocasión, que por cierto además es de Guillermo Calo la imagen, según vi después, ¿no? Bueno, pues que es la Catedral de la Puebla de Los Ángeles, la Catedral de Puebla, y el magisterio consecutivo de músicos extraordinarios como son Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez de Padilla y Juan García de Céspedes, ¿no? Así que de todo esto yo hablo con entusiasmo, pero la fuente del entusiasmo es la que debe ahora ser la fuente del discurso y el comienzo de todo esto vaya para Raúl. Raúl, de nuevo, muchísimas gracias por esta extraordinaria colaboración que estás prestando al Instituto Cervantes y bueno, van a ver ahora todas estas cosas que yo he dicho resumidas o integradas en lo que de manera espontánea va a versar, ¿no? La elocución de Raúl. Y en las ilustraciones musicales, que como último recordatorio es esto, para las personas que nunca hayan asistido a algo como esto, pues sí, tendremos una cierta, digamos, no es tanto rigidez, pero un orden fijo de la secuencia de la exposición que debe dejar para el final las observaciones más abiertas a la audiencia, por el hecho de que tenemos programadas una serie de escuchas que el maestro pues va a ir desarrollando según su discurso lo exija. Así que, sin más, y excusando el exceso del tiempo de mis palabras, Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Lo primero que quisiera hacer es quitar mi imagen y poner una imagen más, más ad hoc
para el momento. Y compartirla con ustedes. Hola. Pues muy bien. Muchas gracias. Sí, Puebla de Los Ángeles, que en realidad es Puebla de Zaragoza ahora, pero en aquella época, en el siglo XVII, se llamaba Puebla de Los Ángeles por el milagro que, según la leyenda dice, operaron los ángeles al hacer subir las campanas al campanario de catedral. Entonces, me gustaría hablar de los años que van de 1606 a 1678 y del magisterio musical de la Catedral de la Ciudad de Puebla. Contar la historia de esos años y particularmente la historia musical de esos años, que si no han sido olvidados, sí de alguna manera han sido marginados, relegados en nuestra herencia cultural y en el mejor de los casos han sido considerados como algo hermoso, pero menos importante y menos significativo que el canon histórico de autores y obras, ese que ya se ha decidido que es importante y verdaderamente significativo. De 1606 a 1678. Esos son los años de un gran mestizaje sonoro. Son los años de la consagración solemne de la catedral. Son también los años de Palafox, los años del florecimiento de un centro musical pujante que en nada envidia en número de músicos, calidad de cantantes, instrumentistas y compositores, ni a las capillas peninsulares en particular, ni a las europeas en general. Y se puede hablar de ese tiempo y la maravilla musical que nos hereda a través de tres de sus maestros de capilla. Como dijiste, ya Gonzalo, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez de Padilla y Juan García de Céspedes. Porque en ellos está contenido el viaje, la maravilla, el misterio. Ahora, quisiera comenzar con la imagen que nos ofrece el título de un villancico que Robert Stevenson, un gran musicólogo estadounidense, dice haber encontrado en la Catedral de Guatemala. El villancico de un tal Juan García que lleva por título Para festejar la noche y para alegrar al niño, Don Quijote de la Mancha hoy al portal ha venido. Porque en esta imagen, en la figura de estos dos personajes, está cifrado un elemento de identidad de todo el mundo hispánico, más allá de lo que la fe o la devoción por el niño Jesús ofrece, o más allá de lo que la lengua de Cervantes puede aportar, ambas impuestas por la fuerza a través de la espada. Ese Dios recién nacido y el ingenioso Hidalgo nos ofrecen como herencia común la locura. Y la expresión de esa locura que todavía nos distinga y a través de la cual se manifestaba lengua y fe es la música. Es ahí donde ambas se encuentran. Lengua y fe se encuentran en la música. En cierto sentido, la música fue el mecanismo más noble y generoso de encuentro entre las muchas individualidades que constituyeron esa sociedad. La música nos permite ser el otro por un instante, abandonar la razón para encontrarme con el otro en perfecta concordancia. Música que nos saca de nosotros mismos y es en ese sentido que es locura. Es razón de la sinrazón que la razón se hace escapando de un mundo razonable e ilustrado del cual fuimos exiliados tanto España como sus territorios. Y por ello, durante siglos, fue ignorada la historia de la música de este enorme territorio. Siglos y siglos pasaron antes de que hubiera una noción que es todavía mínima, muy pequeña, de que ahí sucedía algo digno de ser contemplado, algo digno de ser comprendido, algo digno de ser escuchado. En cualquier caso, tanto el niño Dios como el ingenioso Hidalgo son dos marginales por principio. No es uno la presencia del Dios Todopoderoso, sino el frágil cuerpo vulnerable en un portal, pobre y apartado de un niño. Y el otro no es un caballero andante de espada resplandeciente, cuya voluntad de justicia es siempre impuesta, sino un loquito que no advierte del todo la realidad ni sabe lo que está pasando. Su encuentro es una lograda metáfora de gracia y locura. Gracia y locura es nuestra herencia. Gracia, locura, su oposición y su encuentro. Dos entidades, una frente a otra. Mundos que se encuentran, voces que se oponen, se contestan, se monta una en la otra en armonioso encuentro. La metáfora del punto de unión de las muchas voces que habitaban en la Nueva España está en el canto y sobre todo en el canto coral y más todavía en el canto policoral.
Comencemos por Gaspar Fernández. Él llega en 1606 a Puebla, proveniente de la Catedral de Guatemala, y se queda en Puebla ahí hasta su muerte. 1629 es cuando muere. La obra visible de Gaspar Fernández se encuentra en un libro en el que contiene casi 300 chanzonetas y villancicos. Lo más asombroso de este cancionero es lo variado en hacer sonar voces distintas, tanto en la polifonía musical como en esa otra que es la de las lenguas de los nuevos cristianos. Comencemos por un villancico en español que combina primero un solo, una voz sola, y luego una imitación a 3 y luego a 5. El villancico se llama Hielo, sé mi fiel testigo. El texto es narrado, la voz que canta es Jesús, el Salvador, que llama al hombre que se aleja, da voces, los llama, le grita, un poco como respuesta al soneto aquel de Lope, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Jesús recibe la frialdad del hombre, que es más rigurosa que la del propio hielo, y llama a al hielo, a ser testigo de cómo da voces al pecador y él no quiere ser su amigo. Y esa frase, doy voces, con la vocal O que se dilata, es la que llena el espacio al repetirse primero en solo, y luego 3, y luego a 5 voces. Vamos a escuchar una vez. Otra vez. Ahí lo tenemos. Vamos a escuchar un ensamble cubano que se llama Ars Longa La Habana, la versión del hielo. Amigo
La suma de las voces es el centro de la polifonía. La suma de las voces en la polifonía musical, Gaspar Fernández hace la suma de las lenguas, cantando en español y también en el español deformado por el hablar de los indígenas y también muy especialmente en su lengua original, el náhuatl, que era la lengua predominante. Un ejemplo fascinante de esta suma es el Jesús de mi corazón, que celebra al niño Dios en el portal de Belén, primero con un dúo en mestizo, que así es como se llama el español hablado por los indígenas, para seguir con un solo que combina el náhuatl con el castellano y que desata una polifonía 5 voces en mezcla fonética y rítmica sumamente difícil para los cantantes, pero extremadamente gozosa para quien lo escucha. Vamos a escuchar otra vez a Ars Longa La Habana cantar Jesús de mi corazón. Jesús de mi corazón, no llores, no llores, le canti mocho kiria, mis placeres me aviso. Le canti mocho kiria, Un último ejemplo de Gaspar Fernández que no quisiera dejar hacer sonar es otra inclusión que hace, la de aquellos que fueron arrancados de su tierra por la fuerza, violentamente separados de sus familias para ser encadenados, transportados en condiciones miserables, como miserables eran sus captores, sacrificados en medio de la mar, y aquellos que sobrevivían lo hacían para realizar las tareas más duras en ese mundo llamado por el colonizador como nuevo. A los negros africanos se les impuso también la fe y la lengua. Y sin embargo, y a pesar de todo, desde entonces están ahí, aportando lo que son, su origen. Al español hablado con la deformidad, la cadencia y su fonética se le llamó guineo. Hoy, donde el distinguir una particularidad es tachado de discriminación, ahí en la Puebla de Gaspar Fernández era el punto de partida de su posible inclusión. Hay varios villancicos en guineo en el cancionero musical de Gaspar Fernández. Andrés Doque del Ganado es una mezcla de solos, polifonía 6, que pinta esa devoción. Vamos a escuchar otra vez, y por último, con Ars Longa La Habana, este negrito, esta negriña, este villancico en guineo de Gaspar Fernández, Andrés Doque del Ganado.
siento que no lo sé, que sea pantalón buena fe. ¿Y por qué? Escribieron angelito volandito y cantaba tan bonito, y decía lo más cocido que Jesucristo. Aquesta noche la sé y sea pantalón buena, y sea pantalón buena, de buena fe. ¿Y por qué? Pobrecito que no lo sé, que será más, que sea más, Lo siento, no lo sé, que sea más, que sea más, que sea más, buena fe. ¿y por qué? Porque vino un angelito volandito y cantaba tan bonito, y decía lo más dulce que Jesucristo. Aquesta noche la sé y sea pantalón buena, y sea pantalón buena, de buena fe. Lo ganaron tapando, los pastores han pagado, todo regaló ganar, solo no queda yo. Lo predicó pastor, so cantar come querer, uno siento que no lo sé, que sea pantalón buena fe. ¿Y por qué? Escribieron angelito volandito y cantaba tan bonito, y decía lo más cocido que Jesucristo. Aquesta noche la sé y sea pantalón buena, y sea pantalón buena, de buena fe. ¿Y por qué? Pobrecito que no lo sé, que sea más, que sea más, Lo siento, no lo sé, que sea más, buena fe. ¿y por qué? Porque vino un angelito volandito y cantaba tan bonito, y decía lo más dulce que Jesucristo. Aquesta noche la sé y sea pantalón buena, y sea pantalón buena, de buena fe. En fin, en los villancicos de Gaspar Fernández es justamente la diferencia la que permite la inclusión. Esta forma de comprensión de la fe que se adquiere solo en el canto necesita de todas las voces para que al celebrarlo en cada diferencia, cada uno sea tocado por la misma gracia. El cancionero musical de Gaspar Fernández es un tesoro invaluable en la historia de la música. Tiene la misma importancia que el cancionero musical de Palacio, ese de la corte que va de Isabel I hasta Carlos I en España, y representa el viaje de sus voces en una obra poderosamente original que cuenta una otra historia de la música. Pero al viaje y originalidad de Gaspar Fernández le vamos a oponer la maravilla de Juan Gutiérrez de Padilla, el malagueño como la tía Zambrano. Gaspar Fernández había pedido al Cabildo de Puebla que Gutiérrez de Padilla viniera a la catedral para asistirlo, y en octubre de 1622 fue oficialmente nombrado asistente del maestro Capilla. Gaspar Fernández no se equivocó en su elección, porque cuando a la muerte del venerable maestro Gutiérrez de Padilla lo sucedió en el magisterio, llevó a la catedral a una cima de la música policoral. Dos coros que se oponen, ese encuentro de voces, coros que con sonidos dan forma a la catedral y la iluminan mucho más que vitral alguno. La luz es un tema recurrente en la Catedral de Puebla. Basta mirar la cúpula de la catedral sostenida por ventanas que derraman un chorro de luz al altar. El misterio de la luz, su significado, concita el encuentro de las ciencias y las artes.
Este poder, el de la unión de ciencias y artes, esa fuerza le será dada a la catedral y a la ciudad en general a través de la figura de Palafox. Gutiérrez de Padilla será la voz de Palafox en el coro de la catedral. Ciencias y artes, fe y razón, una voz frente a otra. Eso es la policoralidad. Dos coros separados que cantan para formar una armonía concordante. La obra más célebre de Gutiérrez de Padilla es la misa Ego Flos Campi, una misa policoral a dos coros, con la que se consagró la catedral en 1649. Vamos a comenzar por escuchar el Kyrie, recordando su estructura que pide piedad en griego 3 veces al Padre, 3 veces al Hijo y 3 veces al Espíritu Santo. Vamos a escucharlo en la versión de Ex Cátedra. La policoralidad no es barata. Necesita los recursos terrenales para ser gestionada. Puebla, en cierto sentido, es ideal para ello, porque es el pasaje entre la capital y la costa donde salen los barcos a la península. Hay dinero, hay interés, hay recursos humanos. Puebla lo tenía todo en ese momento para hacer una gran capilla musical. Y no sé si hayan visitado alguna vez la Catedral de Puebla, pero es un placer al visitarla y ver el espacio destinado al coro, el imaginar la capilla musical de Gutiérrez de Padilla, que contaba con la excepcional fuerza vocal de 14 niños y 28 cantantes adultos que se acomodaban alrededor del gran coro con sillería doble en medio de la nave central. El basistol al centro, como se puede ver en esta foto también. Ese atril con 4 caras es la imagen y el emblema de este tipo de repertorio. En todo el mundo católico este repertorio se llamará repertorio de fasistol, y así llamamos también a esa polifonía con los libros enormes para su lectura común. Cuando se visita la catedral es también emocionante al pasar por ese recinto cerrado en medio de la nave central que es el coro, imaginar que hubo una época en la que al mismo tiempo ahí estaban reunidos Juan Gutiérrez de Padilla, Juan García de Céspedes y Francisco López Capillas, que fuera el primer maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, el primer maestro criollo de capilla en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esa fue la gran época de la policoralidad en la ciudad de Puebla, merced al impulso que el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza dio a toda la cultura, excepto al teatro. Pero ¿qué se le va a hacer? La metáfora de acumulación de pensamiento que representa una biblioteca como la que reúne Palafox en Puebla y que hoy lleva su nombre, y que además es todavía la primera biblioteca pública en todo el continente, refleja el ánimo con el que se dispuso los recursos a su alcance, que no eran pocos, para hacer de la ciudad el espacio de la luz dividida en la clara refracción del entendimiento y la fe.
Palafox consigue en 1640 relanzar los trabajos de construcción de la catedral, que habían sido suspendidos en 1624, y 9 años más tarde la lleva a su consagración, adelantándose en 7 años a los de la Catedral de la Ciudad de México. Una crónica de la época escrita por Tamariz de Carmona nos dice: a todo asistía nuestro celosísimo prelado con tal solicitud, desvelo y afecto, que faltando ladrillo para una capilla, dijo que en caso que no se hallase, fuesen a desenladrillar su casa, que por hacer a Dios casa, justo era que se deshiciese la suya, y no se retardase un punto la consagración, ni el ver gozar de la hermosura de este real templo. Eso nos dice en la crónica Tamariz, y ese monumento arquitectural tiene su eco musical y sonora, o en el monumento que es la misa de Gutiérrez de Padilla. En el credo de la misa Ego Flos Campi hay una especie de juego responsorial, donde a cada declaración hecha por un coro, el otro coro responde diciendo la palabra credo, credo. Y al alternarse en esta función, van a separar la parte donde se dicen los misterios en torno al Padre, en torno al Hijo y en torno al Espíritu Santo. De tal modo que se van a decir 27 veces la palabra credo, en un exceso inusitado, original y de voluptuosa naturaleza que tiene más de un significado. 27. ¿Por qué 27? 27 es el número, la combinación de la Trinidad que se multiplica por sí misma 3 veces. También un número tan abultado, tan grande, es espejo de la abundancia y también del buen clima que caracterizó a la Nueva España y a América en general respecto a Europa. Abundancia que se ve retratada en su arquitectura, eso que nosotros vamos a llamar barroco mexicano y que Puebla está lleno de ello. Pero hay también otra posible idea. Ricardo Miranda, en un muy bonito ensayo sobre esta misa, sugiere, y no sin razón, que esta reiteración de decir 27 veces la palabra credo, hay una especie de demostración de fe de los recién bautizados, a cambio de una todavía magra historia en el cuerpo de la Iglesia. Aquí no hay reliquias. Esta no es la tierra de los santos, no ha habido milagros. El mito de la Virgen de Guadalupe está apenas tomando su lugar en la Nueva España, de modo que a falta de estos objetos, que eran garantes de la fe en los pueblos y ciudades europeos, aquí se multiplica con la numerología de un saber divino la irreductible profesión de fe, credo. Así es la oposición de las sillas en el coro de la Catedral de Puebla, unas frente a otras para responderse. Así es en el manuscrito la oposición de los dos coros. Tenemos en una página un coro y en la otra el otro, y se ve claramente las 4 voces, como cada una a la declaración que hace en la página del lado derecho, responde la página del lado izquierdo, credo. Y así es como se vería en una edición moderna. Los dos coros, ahora puesto uno encima del otro. El coro número 1 está arriba y el coro número 2 está abajo. Y podemos ver en el segundo renglón, en el que está abajo, cómo a las declaratorias comienza de manera responsorial el coro 2 a responder credo. Hay una particularidad de la misa de Gutiérrez de Padillas, y es un poco una particularidad rítmica, como en la música de Gaspar Fernández, que refleja esta novedad de mestizaje. De esta manera, en la entonación del credo al inicio, esa entonación que se hace siempre que se canta una misa en latín, la entonación del credo 4 en este caso, podría permitir por parte del cantante que lo entona un juego que comulgue con el resto de la obra. Por ejemplo, esta es la entonación original que escuchamos en la versión de Ex Cátedra, muy convencional, muy tradicional, muy al estilo gregoriano. Vamos a compararla con la entonación que hace el cantante del Harp Consort en otra versión, donde queriendo darle juego a las novedades rítmicas del resto de la misa, casi baila la entonación del credo. Quizás es un exceso, pero es un exceso, yo pienso, todavía tolerable por hacer notar que no es una polifonía culta a imitación de Europa, es una polifonía culta, pero con un mestizaje, con una síntesis particular de un maestro de capillas que es irrepetible en cualquier otro lugar del mundo. Vamos a escuchar
Vamos a escuchar el credo completo y para ejemplificar la oposición de los coros, las imágenes a través de las cuales vamos a seguir la obra mostrarán los extremos a un coro y al otro. El coro 1 del lado derecho, el coro 2 en el lado izquierdo, y vamos a ver cómo se responde el uno al otro, y cuando el texto está en el centro quiere decir que lo van a cantar las dos coros. Vamos a escuchar con el Harp Consort el Kyrie de la misa Ego Flos Campi de Gutiérrez de Padilla.
Ahora, las actividades que Palafox organiza en torno a este momento solemne del 18 de abril de 1649 tienen como fin dar un sentido a su salida de Puebla, porque en efecto el 6 de mayo de ese año, pocos días después de la consagración, abandona la Nueva España para nunca más volver. Su conflicto, su desacuerdo con el virrey García Sarmiento de Sotomayor, y especialmente con la cúpula de la CIA y eso, claro, los jesuitas, en torno a las denuncias que Palafox hacía como visitador, generaron un conflicto en el que participaron todos, desde el rey Felipe IV hasta el Papa Inocencio IX, y su caso se discutió, y Palafox perdió. De alguna manera perdió la batalla y tenía que regresar a España. No podía esperar más. También por eso su prisa por terminar la catedral. Para escenificar ese regreso, esa salida, exponiendo una victoria moral, si se quiere, en el espectáculo gigantesco de la consagración de ese fantástico edificio que es la catedral, Palafox, como nos lo hace ver Luis Aguilar Payá también en un muy bonito estudio, un muy bonito ensayo, al defender, quería de alguna manera defender su causa con un argumento que pudiera ser expuesto en todos los oficios, en todos los servicios de la consagración. Escogió entonces pasajes bíblicos, oraciones y sobre todo la música. Ahí el valor del apoyo que Gutiérrez de Padilla ofrece como maestro de capilla, y también ahí el valor de esta misa que se ha vuelto la obra más conocida de la polifonía novohispana, también la más grabada hasta ahora. Vamos a escuchar el final de la misa, el Agnus Dei, una vez más con el grupo Ex Cátedra. La muerte de Gutiérrez de Padilla García de Céspedes. ¿Por qué misterio? Hay varios elementos que no se pueden explicar del todo en la transición entre estos dos músicos. El más importante es dónde está la música de Juan García de Céspedes. Desde luego, hay un azar por el cual la música se pierde, o no, en este periodo y en todos. El libro de canciones y villancicos de Gaspar Fernández sobrevivió porque un cantante, Gabriel Ruiz de Morgan, se los lleva a la Catedral de Oaxaca y ahí resistió los embates del tiempo. Lo que nos queda de Gutiérrez de Padilla, que también hay pérdidas, es producto de más de 30 años de ejercicio musical como maestro de capilla en una catedral que además poseía un celo por archivar y conservar el material producido. Pero pensando en eso, pensando que es una catedral que conserva, que cuida, que guarda, uno se pregunta, ¿dónde está lo de Céspedes? Ciertamente, Céspedes solo ejerció magisterio durante 14 años, aunque participó de la capilla musical desde 1629, que fue el año en que llegó como niño de coro. Y sin embargo, solo hay identificadas 6 obras que le son atribuidas. ¿Dónde está lo demás? Hay más de una importancia en esto. Una podría ser
Quizás me equivoque, pero es que ese es el primer maestro de capilla originario de la Nueva España en la Catedral de Puebla. Y la otra que es importante es, al contemplar estas 6 obras únicamente, las 6 obras que quedan, nos damos cuenta que hay 3 en latín y 3 en lengua vernácula, 3 en español. Aquí hay también una oposición muy significativa, porque ambas representan 2 elementos fundamentales en la creación de la música en cualquier capilla musical. Porque el deber es dar a la asamblea una educación que no habrá de recibir por otro medio, y la emoción dulce de comprender por la connaturalidad que la música ofrece los misterios que constituyen la fe y sus dogmas. Entonces, la tradición latina hace acopio del saber de siglos en la ciencia de las voces, que es la polifonía, y gracias a ella, la música, la limitante de la lengua puede ser remontada por el alma piadosa que no sabe latín, y sin embargo, es indispensable que a su lado esté el villancico, esta forma plástica y receptiva que en lengua popular canta con alegría y gozo los mismos misterios en la voz de una fe simple y cotidiana. Céspedes es ambas, incluso en ese reducto que queda. 3 obras en latín y 3 obras en lengua vernácula. Oposición de una llama doble en la que la luz con la que la música bautiza el misterio ilumina la docta y emocionante polifonía, lo mismo que la rítmica voz de acentos gozosos y populares. Me encantaría hacerles escuchar el Salve Regina para doble coro, pero no hay una grabación accesible de esta obra, ni del repertorio latino en general de Céspedes. Sin embargo, uno de sus villancicos, está entre los más grabados, si no es el que más se ha grabado entre los discos del repertorio novohispano. Es el famosísimo Convidando está la noche. Es una polifonía que celebra en el portal al niño Dios recién nacido y que en sus coplas vuelve a poner contrarios, expresando esa doble naturaleza, la humana y la divina, en la constante contradicción de palabras que forman imágenes imposibles, metáfora, reflejo de esa belleza, esa que ríe y llora un tiempo, esa que es fuego en la nieve y nieve en el fuego. Vamos a escuchar con el Harp Consort, Convidando está la noche, el villancico de Juan García Céspedes.
Escuchar este villancico nos viene el deseo de saber más de este compositor, de saber más de este maestro de capilla, de encontrar más de la música de Juan García de Céspedes. Por eso, saber que Robert Stevenson encontró en la Catedral de Guatemala un villancico de un tal Juan García titulado Para festejar la noche y para alegrar al niño Don Quijote de la Mancha, hoy al portal ha venido, abre el apetito por hacerlo sonar, por escucharlo, por cantarlo. Desgraciadamente este villancico es también un misterio. Bárbara Pérez Ruiz, una gran musicóloga, ha trabajado muchísimo este autor, nos dice acerca de este villancico. Dice, no sería extraño que una obra de García de Céspedes llegara a Guatemala, como sucedió con algunas de Gutiérrez de Padilla y de otros muchos maestros poblanos, pero aún no he podido confirmar siquiera la existencia de este villancico. Sin embargo, imaginar la existencia de este villancico, por haber leído de su posibilidad, imaginar toda la obra de Céspedes que no está, por saber que estuvo, que fue cantada en ese espacio en el que mestizajes y fuerzas sonoras opusieron la polifonía latina a la lengua popular, nos permite pensarla, al igual que el hielo en el fuego y el fuego en el hielo. Es la desposesión de algo que ha desaparecido, como la habrá de hacer todo, la que nos devuelve nuestra humanidad. Esa noción carga de una enorme poesía las 6 obras que de Juan García de Céspedes nos quedan y llena todo el repertorio novohispano de una luz diferente, la de un inusitado eco que en la locura desposeída del pensamiento cartesiano, enemiga de los que gobiernan la fe, contempla en lo frágil la mayor potencia. Esa es la locura panhispánica, la de un poderoso eco que todavía resuena en la Catedral de Puebla. Y, mi querido Gonzalo, aquí se acaba la exposición. Bueno, una maravilla, impresionante, Raúl. Muchísimas gracias. Retomamos pantalla para todos y también vamos a recuperar voz para todos. La materia que has dejado abierta para que podamos entrarle por uno u otro lado da para que los 40 que somos no podamos agotarla, ¿no? Yo quería agradecerte esta escucha porque reconozco que hay una parte de este repertorio que no había ido nunca y me trae a mientes experiencias propias que tienen que ver con 2 cosas que tiene sentido, digamos, mencionar aquí, pero particularmente una, ¿no? Y es la continuidad, digamos, la continuidad que hay de la música policoral que se hacía en la península, ¿no? O sea, los maestros que han recibido la tradición veneciana a través de la capilla flamenca, ¿no? De la capilla real. Y luego la expansión absolutamente irreductible a lo anterior que tú has muy justamente subrayado, porque si bien es verdad que, por ejemplo, esta tradición de unir las voces para celebrar en su multiplicidad la unidad de la creación, ¿no? Que es una idea, digamos, teológica que ya está en circulación estética desde yo recordaba por ejemplo, yo mismo he sido cantorcico cantando en los villancicos de Mateo Flecha con el gurumbé, por ejemplo, que también remeda el lucumí, el provenzal, varias cosas, ¿no? Pero es cierto que aquí obtiene una especie de floor beat completamente irreductible, ¿no? Y la maravilla del arte, en definitiva, es crear esa unicidad absoluta, ¿no? Que ella sí finge estar unida a leyes universales, pero al final es la irreductibilidad de una experiencia incomparable, ¿no? Y en este caso, evidentemente, o sea, al margen de continuidades, aquí existe algo absolutamente único, ¿no? Cualquiera que haya oído estas piezas creo que va a quedar impactado y se las va a llevar consigo, ¿no? Cada uno a su propia vida, que como está claro, cada uno somos todos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Pero
hay algo muy fuerte y muy poderoso que transmite esta música y que yo creo que ensancha la idea, digamos, de un tipo de digamos, audición de la música religiosa a la que estamos acostumbrados, digamos, y luego, por otro lado, a la contraria, o sea, es decir, a comprender esto como una música que se entiende sin más mediaciones, ¿no? No se entiende sin más mediaciones, se entiende, pero se entiende una cosa distinta, ¿no? De lo que se puede llegar a entender con toda esta preparación para esa escucha, ¿no? que tú has dado. La otra cosa que quería decir muy brevemente, antes de dejar que todo el mundo, por favor, se exprese y haga sus preguntas e interactúe con nuestro maestro, ¿no? Es la de el recordar que en la capilla musical española, de la Capilla Real, ¿no? en esta época, se produce algo muy, muy interesante, ¿no? Para los que vivimos en Bélgica, ¿no? Que aquí es solamente una parte del público, ¿no? Pero la Capilla Real Española fundía las dos capillas, la castellana y la flamenca, ¿no? Y los tonos humanos de la música flamenca están, o sea, yo oigo esos tonos, yo oigo a Mateo Romero en algunas de estas cosas que hemos oído, ¿no? Mateo Romero fue el último maestro de la capilla flamenca antes de que se fundiesen bajo el primer maestro de capilla de lo que era probablemente la Capilla Real, porque antes eran la capilla castellana y la capilla flamenca. El primer maestro es Carlos Patiño, cuya obra le recordamos gracias a México, porque en España se quemó en el incendio del Alcázar de principios del 18 y es gracias sobre todo a la Metropolitana del DF, ¿no? que se conservó esta obra, ¿no? Y por supuesto hay Patiño, por supuesto hay esta tradición flamenca, ¿no? En el cantar que une lo humano y lo divino de una manera muy, muy interesante, ¿no? Pero ahí está ese mundo novohispano absolutamente irreductible a lo anterior, ¿no? Que provoca, digamos, algo completamente nuevo. Y bueno, en mi caso, como eso, cantorcillo ya desde niño, emocionante realmente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues es turno de que los tímidos se vuelvan lo contrario. ¿Quién quiere empezar? Que lo ponga quizá, a lo mejor pónganlo en el chat. Si alguien quiere participar, pónganlo y así podemos ir abriendo y cerrando micrófonos para evitar el caos, ¿no? A ver. Pues Javier. Por favor. Hola a todos. Hola. Es muy emocionante, realmente muy emocionante. Comparto creo que se llama Gonzalo, el señor que acaba de hablar, que está en Bélgica. Es muy emocionante compartir esto, Raúl. Tu gracia y tu locura sorprenden siempre. Yo te agradezco que me hayas invitado y agradezco que estemos aquí algunos conocidos y otros que no tengo la fortuna de conocer, pero que compartimos el ansia por conocer estos repertorios que permanecen todavía ocultos por extrañas razones. Pero una de las bondades, si es que la hay, de esta pandemia es que hay este tipo ahora de reuniones en donde se convoca a la mejor música de la mejor manera. Te agradezco, Raúl. Oye, Javier, qué bueno que estás aquí. Veo que pusiste en el chat que habríamos de hacer ese villancico en la otra versión, pero no sé a cuál, porque yo no estaba viendo el chat. El de Céspedes, el último. No sé cuántas versiones haya del de Céspedes. Hay muchas. Entonces, la próxima vez que nos dejen sentarnos al micrófono, nos sentamos a hacer eso. No, igual lo podemos hacer por Zoom, porque hemos hecho esto. He tenido ya 2 invitados por el Zoom. Entonces, si te quieres desvelar un día, pues lo hacemos, y los que están ahí en Europa, si quieren desvelar oyéndonos, igual queda grabado, pero sería muy bonito hacerlo. Aquí la única cosa es que yo tengo que cuidar no despertar. Bueno. Bueno, entonces esperamos. No. Encontraremos mecanismos y medios. Pero hablando de grabaciones, sí me gustaría reconocer a uno de las personas que está aquí, porque tiene razón, sigue escondido. Hay muy pocas grabaciones si las comparas con lo que hay de Cristóbal de Morales o de Victoria. Pero de esta misa, que es la misa Agua Flos Campi, que hay muchas grabaciones, muchas inglesas, me gustaría hacer el reconocimiento a Patti Morales, que está ahí.
porque a lo mejor me equivoco, pero la versión que ella hace con el maestro Juárez Echenique es, yo creo, la primera grabación moderna de esa misa. Ella sabrá desmentirnos si sí o si no. Fue dentro de una colección de música sobre rock novohispano, particularmente Puebla, y me parece muy bien porque es una grabación que debe tener ya más de 30 años, o cosas así, ¿no, Pati? 20 y tantos. Y a esa grabación que fue pionera se han ido sumando muchas muy buenas grabaciones a lo largo de estos años. En fin, queda el comentario. ¿Sí? Si Patricia se anima a decir algún comentario, se lo agradecemos. Bueno, no, lo que pasa es que buenas tardes a todos, buenas noches, no sé qué horario, pero buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raúl. Una espléndida exposición, magníficos ejemplos. Y después de oír eso, yo ya meto la cabeza abajo del escritorio porque no sé qué aberraciones hicimos cuando hicimos esta grabación con niños hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por la mención. Creo que jamás en la vida podríamos igualar interpretaciones como las que hemos escuchado, así que muchísimas gracias. Pero yo te quería hacer una pregunta, pero bueno, a ver si no me da mucha pena. ¿Qué papel jugaba cada uno de estos compositores como director del coro? ¿Qué papel tenían los directores del coro, de los coros que hacían esto? ¿Dónde estaba situado? ¿Cómo dirigía? Me interesaría mucho tu opinión acerca de esto. Yo supongo que depende del director, depende, digamos, de la facultad particular del director, porque había organista. El organista era un puesto independiente al del maestro de capilla. Ahora también porque el organista a veces tenía que hacer oficios donde no estaba el maestro de capilla, simplemente tocar el órgano. Ahora, a las actas de cabildo nos damos cuenta de que el maestro de capilla hacía todo. Y eso, digo, tú lo sabes, mi querida Pati, porque pues igual cuando tú organizas una gira con tus niños, tú ves desde los permisos, los pasaportes, bueno, pues algo así pasaba también con el maestro de capilla. Tiene que ser el responsable de echar compás, así se decía, de conseguir música, era el garante de la integridad física de los instrumentos, pero también de la música. Incluso a veces no había fotocopias ni había ediciones, entonces pues, la música se copiaba y muchas veces era responsable de que no se anduviera repartiendo de más esa música o que de los papeles de la catedral se mantuvieran más o menos bien. También era garante de la paz y armonía entre sus músicos. Si había una diferencia, un conflicto, lo tenía que dirimir el maestro de capilla. Entonces eran en muchas las ocupaciones del maestro capilla. El maestro capilla no solo dirigía, tenía que hacer música, ya fuera cantando o tocando algún instrumento continuista. Si alguien se anima, después cuando suban esto a YouTube, pondré algunas ligas, pondré la liga a un ensayo de esta niña Bárbara Pérez Ruiz sobre Céspedes, porque ahí habla un poco de las cosas que tenía que hacer, de las labores, las tareas que tenía el maestro de capilla, que puede responder más ampliamente, y además nos enteramos de eso por las actas de cabildo, donde además se negocian sueldos, ¿no? Si haces esto, pues entonces te pagamos más. Si ya estás cansado, bueno, pues entonces no te aumento el sueldo, pero te quito porque además tenía que enseñar también a los niños, tenía que enseñar solfeo, parecía vendedor a labor, ¿no? Lo traían dando vueltas. Entonces, y es fascinante. Yo creo que se podría escribir un cuento, una novela, una narración bastante simpática, simplemente citando las actas de cabildo, porque hay una narrativa que se supone seria, porque es un acta formal, pero que al mismo tiempo, como se mete en la intimidad de la vida de los músicos y de la propia capilla, pues escapa esta contradicción entre la formalidad y la vida cotidiana. Entonces, si pueden darse una vuelta por estos artículos que además están en línea, pues ahí vienen fragmentos de las actas de cabildo donde aparecen estas cosas. Y que además es una herencia, pues, Haydn como maestro de capilla le pasaba igual. El contrato de Haydn, si lo comparas con el de Beethoven, pues a Haydn también él era responsable de que fueran peinados sus músicos.
con coleta o con redecillas, pero todos iguales, y que llevaran las mismas, bueno, pues es verdaderamente ridículo. El paso lo da Beethoven para decir, no, momento, pues yo aquí me pagan, produzco o no produzco. De eso, una beca del FONCA, pues ya nada más hay un paso, ¿no? Y el paso lo dio Wagner, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otra sesión. Muy bien, pues queda prometida esa sesión, porque bien, pero hay un turno tomado para Antonio Molero y después veo que también Paulo tiene pedida palabra. Así que seguimos esta secuencia. Primero Antonio y después Paulo, por favor. Sí, buenas tardes desde México, buenas noches allí. Lo primero, pediros disculpas a todos por ser un infiltrado, ya que me ha invitado una amiga de allá de Bélgica. Y bueno, es una pregunta para Raúl, que no tenía gusto de conocerte, ahora ya te conozco y encantado. No sé si habrás estudiado o conocerás la música que se hacía o que se hacía en el anterior a lo que nos has estado contando, de la época de Palafox y previa a Palafox, al principio en el siglo XVI, cuando todavía está la catedral vieja, cuando se comienza la catedral nueva. Si eso es un tema que has estudiado y lo has trabajado, la música inicial que se hizo en la Puebla de Los Ángeles. Vamos, yo no soy musicólogo, yo me intereso en esto porque soy músico y hago este repertorio, pero sí te puedo decir que por eso era de 1609 y podríamos habernos ido para atrás porque estaba Juan Bermudo, es antes, aquel que hace la misa sobre la bomba de Mateo Flecha, fue el maestro de capilla de la Catedral de Puebla, también viniendo de Guatemala, y él es cuando él muere, queda Gaspar Fernández. Gaspar Fernández muere en 1629, y, es decir, y los trabajos de la catedral pararon en 1624. Quiere decir que a Gaspar Fernández nunca le tocó la catedral terminada. Entonces, no he trabajado realmente el tema, pero hay mucha gente que sí lo ha hecho, y entonces te puedes encontrar Omar Abril, me parece, Aurelio Tello propiamente, Bárbara Pérez, sin duda. Y es interesante la pregunta que haces, porque en muchos lados se considera que el barroco, más bien esta polifonía renacentista, que no es ni barroca ni renacentista, sino todo lo contrario, novohispana, es una copia de la europea y se hace la excepción de Gaspar Fernández. No, Gaspar Fernández es una cosa original y diferente. Yo no lo creo así, pero estaría tentado a pensar que ciertamente, si hay que hacer una diferencia entre Gaspar Fernández y Gutiérrez de Padilla, que fue su asistente y su sucesor, quizás sea el espacio físico donde trabajaron, porque a Gutiérrez de Padilla ya le toca la consagración de la catedral de mano de un obispo que está muy centrado en la ciencia, en el conocimiento, en hacer las cosas bien. Entonces, no es que no haya villancicos de Gutiérrez de Padilla, hay maitines fantásticos de Gutiérrez de Padilla, en lengua vernácula, hay también negritos de Gutiérrez de Padilla, pero esta polifonía sabán que podríamos decir, a lo mejor se contrasta con lo otro, porque lo otro no tenía ese marco ni esa presión y tenía entonces una cierta libertad. Entonces, más que para hacerle el elogio a Gutiérrez de Padilla, que desde luego se le puede hacer, es para hacérselo a Gaspar Fernández. A lo mejor el hecho de que no estuviera terminada la catedral le permite hacer estas 300 chanzonetas y villancicos con ese desenfado donde, bueno, escuchamos, ¿no? Por un lado, el Andrés no queda el ganado con esta guineo, con esta manera de los negros de hablar el español. Nos recuerda mucho la música popular colombiana, ¿no? O venezolana, lugares donde la migración africana, los esclavos africanos tuvieron una presencia más fuerte que en México. En México es una zona muy acotada, que es la costa de Veracruz. Y por el otro lado, si escuchamos a Céspedes, escuchamos más bien como un son jarocho, ¿no? Es decir, sí hay la libertad de un sincretismo que se da por el hecho de que la catedral no esté terminada. Y lo que es interesante a ese respecto es que ciertamente nuestra identidad nacional se da en esos años, porque son los años del mestizaje. Entonces es lógico que la música popular esté relacionada con lo que escuchamos. Y también por eso es lógico que se hagan versiones con instrumentos populares, dándole un aire populacherón, a veces excesivo,
muchas veces excesivo por querer vender exotismo en una polifonía que de sí misma es fantástica y que no necesita poner un zarape de saltillo para que sea buena, pues. Pero esta idea de este sincretismo que se da sí es un sincretismo latinoamericano. Y eso también es muy emocionante, porque al mismo tiempo que reconoces puntos en común, reconoces la distinción y diferencia de cada uno. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Perdón, a lo mejor la oí con una serie de respuestas que no necesitabas. Perdón. No, pero muy interesante, muy interesante. Me interesa mucho el tema que has tocado del sincretismo y del mestizaje y unión de las dos culturas, digamos, en Liza en ese siglo XVI. Yo soy historiador del arte y, bueno, trabajaba en Puebla, entonces me ha interesado mucho la perspectiva que le has dado y el hecho de que obviamente, claro, los anteriores maestros de capilla estaban trabajando en una catedral vieja, muchísimo más pequeña y en peores condiciones, digamos. Sin embargo, se produce una música fabulosa. A lo mejor esas peores condiciones son las buenas. Quiero decir, no conozco exactamente la Catedral de Puebla, pero en la Catedral Metropolitana, por ejemplo, no daban permiso mucho a que vinieran indios a cantar. Esa fue un pleito y fue una batalla que se fue ganando. Ya hablaremos en otra sesión con López Capillas de lo que significaba esa catedral. Pero entonces, si tú de alguna manera tienes más magros recursos, pues a lo mejor dispones más de tu comunidad, sea la que sea, y eso es lo que aporta esa diversidad, que es fantástica, fantástica, y que es, o sea, son 300 chansonitas. Aurelio Tello, que es un gran trabajo, que fue Premio Casa de las Américas, la publicación, prometió publicar todo el libro. Digo, prometió a lo mejor algo que va más allá de las fuerzas de cualquier musicólogo y que tiene que ser más bien el esfuerzo de muchas personas. Pero después de esa publicación, que fue de los 80, finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo muy bien, pero es decir, ya han pasado muchos años, no ha habido nuevas publicaciones para que tengamos, digamos, un corpus de todo el cancionero musical de Gaspar Fernández para que cualquier coro en cualquier parte del mundo lo pueda cantar. Y eso es algo que hay que pedir. Aunque ahorita, francamente, como que nos dejen salir ya con eso. Bueno, muchas gracias. Y entonces, ¿tiene Paolo la palabra? Paolo, se escucha poco. ¿Se escucha muy bajito o no se escucha? Si no consigues... A ver. Acerca tu micrófono a tu boca. No se oye nada. Si ve usted que no puede utilizar el chat para escribir su pregunta. No, lamentablemente no se oye nada. ¿Sí? Ahora sí. No. No, era yo. Si quieres, veo que Patti salió, a lo mejor te va a echar la mano. Si alguien más quiere, mientras resolvemos este asunto. Sí, mientras usted, Pablo, por favor, si quiere, haga su... como no se le escucha en absoluto, lo único que podemos hacer es que escriba usted en el chat su pregunta y mientras vamos procediendo con alguna otra. Por favor, ¿hay alguna otra pregunta, sí, verdad? Me parece muy bien. Va a subir arriba a otra computadora. Ahí va con Patti. No me atrevía yo a proponerlo porque no quería yo aquí velar el rollo ni ventilar morosidades y amorosidades. Pero bueno, mientras alguien puede preguntar. Sí. Si hay alguien que quiere hacer mientras tanto alguna pregunta. Creo que ya se escucha. Sí, Ya. Perdón. Buenas tardes a todos en México, buenas noches a los que están en Europa. No quería yo hacer pregunta, más bien era una gran felicitación a mi querido Raúl por esta exposición que me hizo transportar 4 décadas atrás, un poquito más, no quiero decir cuánto para no espantar, pero un poquito más, en una época que yo daba clases en la Universidad de Puebla.
y todas las imágenes que vi de la catedral recordaba a principios de esos años 70, recordaba que la había yo visitado, recordaba que estaba cerca de la universidad, que era la del centro, la que llamaban el Carolino, donde daba la clase, y que en algún momento, por alguna razón, tuve que dar la clase de Historia de la Música en México, y que disfruté muchísimo cuando llegó el capítulo de la música virreinal, por todo lo que había en Puebla, por todo lo que se daba en Puebla. Además, por supuesto, de Oaxaca, Morelia y todo. Pero lo que estaba en Puebla yo lo estaba viviendo cada semana al ir allá. Entonces me transportaste a estas 4 décadas para atrás, a ese periodo tan bello que recuerdo con tanta. Te quiero felicitar, la exposición muy clara, muy bien hecha, todo, las grabaciones muy bien escogidas. Y pues como dijo el maestro Javier Platas, en efecto, esta es una de las cosas positivas dentro de esta gran obsesión que estamos viviendo en estos tiempos actuales, y que no sabemos para dónde va ni qué rumbo tendrá. Pero en fin, mil felicidades y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Antes de otra pregunta, me gustaría responder a alguien. Preguntó en el chat cuáles eran las versiones. Sí. Lo de Gaspar Fernández es Ars Longa, La Habana. Es un disco K617, muy bonito disco dedicado completamente a Gaspar Fernández. Lo de Gutiérrez de Padilla es Ex Cátedra, es un disco inglés, excepto el Credo, porque el Credo es Hard Consort, que es el Hard Consort con Andrew Lawrence King, que también hace el villancico de Céspedes. Entonces ahí están las versiones de las 3 cosas. Y sí, de todo lo que puse yo hoy aquí, todos se encuentran partituras, ya sea por medio del libro de Paolo, lo de Gaspar Fernández, la Misa de Gutiérrez de Padilla. Hay varias versiones en línea de transcriptores. Turner editó en el 92, me parece, la Misa. Entonces esa se puede comprar incluso. Y lo de Céspedes, sí, no sé si hay una publicación propiamente, pero en línea hay un montón. Entonces, si alguien está interesado en cantarlo, ahí está, ahí se puede encontrar. Muy bien. Aprovecho para decir que cualquier duda que puedan tener y que quede en el aire, si ustedes escriben a mi dirección Cultbrew, la he dejado ya en el chat, pues escríbanme y pregúntenme, que yo lo transmito, lo coordino con Raúl para que no quede nada en ningún tintero de los que están repartidos por este mundo en 2 dimensiones que tenemos aquí, ¿no? Y yo quería también hacer un pequeño recordatorio, ahora que estamos hablando de las ventajas y desventajas, ¿no? del encierro, digamos. Está claro que la ventaja es la que se ha enunciado, se entienda en absoluto o en relativo, como supongo que se entiende, pero es cierto que esta música en particular es una música que estamos oyendo, por así decirlo, en 2 dimensiones musicales, porque en realidad es una música espacial, ¿no? Entonces, esto es una invitación para que el maestro Zambrano, esta vez como director de coro, si se anima, pueda preparar en repertorio, ¿no? Alguna obra de policoral para que podamos, cuando se abran las puertas y podamos salir a la calle, pues comprobar, ¿no? In situ, al menos los que estamos aquí en Bruselas, este hecho, ¿no? Que es una música que es completamente distinta a muchas otras, precisamente por la introducción de un elemento casi dramático que es la espacialidad. ¿No es cierto, Raúl? Así es, así es. La polifonía es espacio. Justamente tú tienes 2 voces. La polifonía no son las 2 líneas, sino el espacio que se forma entre las líneas. Y entonces el chiste es que cuando tú oyes polifonía, particularmente la renacentista o la polifonía como esta, lo que oyes no son voces, sino espacios avanzar en el tiempo. Y eso, cuando uno escucha, por eso es una locura, y por eso a veces uno piensa, ¿habremos hecho bien en haber abandonado ese sistema de escritura para irnos a lo tonal? Nadie puede saberlo. Pero bueno, eso ya es motivo también de otra charla en otro momento, cuando estemos con unos tequilas encima, reprochándonos haber abandonado a aquella mujer y haber abandonado aquella historia de la música.
¿Alguna otra cosa? Algo que alguien quiera comentar. Sí, sí, anímense los silentes, rompan su silencio. Porque si no, a lo mejor lo que conviene es decir buenas noches, porque a mí se me están enfriando los pies. Pues los pies del maestro mandan, pues. Para llevar compás. Eso Pero es. bueno, mira, no desaprovecho la lead que lanzas para decir que aquí tenemos una capilla hispánica bruselensis donde cantamos. Todavía nos reunimos de manera virtual, pero en cuanto rompamos el ayuno de la pandemia, a lo mejor si alguien viviendo aquí se quiere integrar a nuestra capilla hispánica, con mucho gusto hacemos muchas de estas obras de las que escuchamos hoy. El hielo, por ejemplo, ya lo hemos cantado. El Convidados a la noche también ya lo hemos cantado. Y Ancina. Pues muy bien, pues yo mismo ya me postulo. y bien, bueno, pues si hay alguna, a ver, muy interesante, gracias, hay un saludo desde Luxemburgo, agradeciendo la sesión, Raúl, y bien, estamos en estas. Si hay alguna última pregunta, pues se proceda, y si no, pues cuidaremos los pies del maestro y haremos una cálida, especialmente para él, despedida. Sí, bueno, parece que es el caso. Muchas gracias entonces a todos. Como saben ustedes, esta es una convocatoria mensual. El último viernes del mes que viene tendremos nuevamente encuentro, así que les haremos llegar la información con tiempo para que puedan reaccionar e inscribirse. Y mientras tanto no me queda nada más que desearles un feliz tiempo en el ínterin y a Raúl nuevamente agradecer esta sesión que creo que no es retórica, queda bien fijada en la memoria. Muchas gracias y los que no la hayan visto o quieran repetir la tendrán en YouTube. Gracias. Buenas noches.